Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, ya estamos entonces de regreso para seguir analizando, ¿no?, los temas que habíamos propuesto en nuestra entrada. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar que, fíjense ustedes que la encuesta nacional de empleo del trimestre septiembre-noviembre 2023, que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas, mostró que la ocupación informal fue de un 27,5%, es un 4% más que en 2022. ¿Y por qué preocupa? Porque en estas cifras recae más que nada que la informalidad laboral, que incluye el alto número de empresas que no han formalizado su actividad, bueno, muchas veces afecta, por supuesto, la calidad de vida de sus trabajadores y contribuye a la persistencia de la pobreza. Y por otro lado, la formalización permite que los negocios obtengan credibilidad ante clientes y proveedores y beneficios como el financiamiento. De esto queremos conversar a esta hora con nuestra columnista, que hace rato que no la teníamos con nosotros, María Emilia Correa, presidenta de G100 y una de las fundadoras de Sistema B. ¿Cómo estás, María Emilia? Muy bien, Mirna, muchas gracias. Feliz año. Feliz año también. ¿En qué parte del mundo te encuentras? Estoy en Colombia. Maravilloso. Bueno, desde Colombia y nosotros desde acá queremos justamente conversar y analizar estas cifras, porque fíjate que a propósito de la discusión de la reforma previsional, de la reforma a las pensiones, se habla mucho de que el sistema del mercado laboral en Chile tiene que conversar, ¿verdad?, con un sistema de pensiones que vayan de la mano. ¿Y qué nos muestra el mercado laboral? Entre otras cosas, lo que estamos hablando, una alta informalidad. ¿De qué manera impacta, María Emilia? Mira, para el tema pensional es central tener un número importante de trabajadores formalizados, porque esos son los que están cotizando en el sistema de pensión. El problema de los trabajadores informales es que no cotizan. Entonces, realmente el sistema de seguridad social no funciona si la informalidad es la mitad de la economía. Entonces, si queremos un buen sistema de seguridad social, lo primero que tenemos que trabajar es mejorar los problemas de la informalidad. Bueno, y en ese sentido, por supuesto que eso es un elemento central, como tú lo defines. Bueno, este panorama, estas cifras que nos muestran esta encuesta, porque también la encuesta de microemprendimiento del Ministerio de Economía del 2023 también nos está mostrando varias otras cifras que hay que atender. ¿Cuáles serían? Mira, uno de los temas que a mí me parece más preocupante de esa encuesta es que los microemprendimientos y los emprendimientos pequeños en Chile, casi 60% no se han formalizado frente al sistema de impuestos internos. Y no lo hacen porque se considera que es un negocio muy pequeño, porque nuestras actividades son muy poco frecuentes, o porque realmente mucha gente piensa que no es necesario formalizarse en el sistema de impuestos internos. Pero además porque básicamente formalizar es costoso. Entonces, tú tienes que tener un ingreso suficientemente bueno para poder vivir del ingreso y además pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, si Exacto, el negocio es apenas, arras con apenas, pues no da ni para lo uno ni para lo otro, ¿sí? claro. Entonces, aquí el problema central no es que la gente no quiera formalizarse porque no quiere, porque no le gusta, bueno, muchos no querrán, pero en general el tema central para solucionar ese problema es cómo hacemos para que todos esos negocios tengan suficiente crecimiento para que les den a la gente para vivir, para generar empleo y para pagar los impuestos y formalizarse. Y pagar, obviamente, todos los temas sociales de los trabajadores que contraten. O sea que el problema es un problema de crecimiento de la economía y no solamente un problema que podemos ver como, ¿sabes? Mucha gente ve el tema de la informalidad como, no, es que la gente no sabe, la gente no quiere, la gente no entiende, Claro. cuando en realidad muchas veces no es así. Claro, María Emilia, vamos a entrar al tema del crecimiento y de todo este círculo virtuoso de crecimiento y formalidad, pero antes de eso, para que justamente las personas que nos escuchan hasta ahora, todos, digamos, nosotros podamos comprender qué implica la informalidad, porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, la CEPAL, han dicho que la informalidad laboral en América Latina es un problema estructural. ¿Por qué es estructural, María Emilia? ¿Qué factores aumentan la informalidad? Mira, dicen que es estructural como si fuera algo con lo que tenemos que vivir, como si fuera
como si fuera una condena que América Latina tiene, ¿no es verdad? Ujú. Porque la gente no tiene acceso a la educación, porque no hay mucha diversificación económica, porque todas estas economías dependen mucho de una sola industria, como el cobre en Chile o qué sé yo, o porque no se cumplen las leyes laborales y las autoridades no las hacen cumplir, porque hay corrupción, en fin, mira, las explicaciones de muchísimos años han sido múltiples, ¿sí? Claro. Eh, y resulta que nos hemos enfocado muchos años en entender la informalidad, en describir la informalidad, en ver las consecuencias que tiene la informalidad para la pobreza, para la calidad de vida de las personas, etcétera, pero nos enfocamos poco en entender cuándo se reduce la informalidad. ¿Qué es lo que soluciona el problema, digámoslo así, no es verdad? Exacto. Porque no es solamente una cifra al aire, es que habla de la condición de desigualdad y pobreza de nuestros países. Entonces, es Ahora, un tema crucial, ¿no? totalmente, absolutamente va de la mano de la pobreza o digamos, del no desarrollo, podríamos decir de alguna manera. Ahora, Exacto. en tu columna, María Emilia, tú recalcas que la CEPAL indica además que el modelo de seguridad social, copiado de los estados benefactores europeos, financiado con el trabajo formal, de ¿Aló? Te me fuiste. María Emilia, sí, ¿me Sí, aquí escuchaste? estoy, aquí estoy. No, ahora te Sí, escucho yo a sí, ti. sí, el tema del trabajo formal que no funciona. Ya, Y ¿me no funciona escuchaste es lo que por te qué. planteé? Sí, sí, Exacto. sí. ¿Por Me qué? decías que Dime. por qué no funciona el sistema de seguridad social. Porque el sistema de seguridad Exacto. social está montado sobre el hecho de que los trabajadores cotizamos junto con los empleadores para generar el ahorro que se necesita para crear el sistema pensional, ¿no? Y también de salud pública, evidentemente. Entonces, la definición de trabajo Claro, informal pero es déjame, que eso no se paga. Dale. sí, claro, es que lo que pasa es que como se cortó, quiero repetir, mira, estamos conversando con Ah, María Emilia Correa y tenemos algunas dificultades porque ella está desde Colombia, pero tú sabes que todo se puede resolver aquí con la tecnología. María Emilia Correa, nuestra columnista de hoy, presidenta de G100, una de las fundadoras de Sistemas B. Te voy a repetir la pregunta porque, dale. mira, lo que pasa es que en tu columna tú dices que la CEPAL indica además que el modelo de seguridad social, copiado de los estados benefactores europeos, financiado con el trabajo formal, no funciona en una América Latina donde la informalidad supera la mitad de su economía. Claro, ¿Sí? es que eso es lo que nos dice la CEPAL, que son los Claro. investigadores que han trabajado este tema con mucha profundidad durante muchos años, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso que es difícil avanzar en un sistema, porque lo que hablábamos al comienzo, María Emilia, cuando uno dice, ya, vamos a tener un sistema de pensiones, una reforma, que es lo que todos esperamos que los políticos se pongan de acuerdo, pero en definitiva tenemos que aumentar la edad de cotización, hoy día es un 10%, se está hablando de un 16%, pero todo eso que se discute es para las personas que cotizan. Y las personas que cotizan Exacto, en Chile, la mayoría, o sea, por de pronto son los asalariados, porque exacto. los independientes, entre los que yo me incluyo, que cotizamos, lo hacemos de motu propio, es decir, nadie nos obliga a cotizar. Bueno, ahora con el tema de la boleta, sí, impuestos internos te des cuenta, pero eso es recién ahora. Pero durante Sí. muchos años los independientes no cotizaban. Entonces, por eso te digo que el tema es tan relevante, esta discusión, ¿no? Claro, es fundamental porque es que el ahorro, digamos, del sistema de seguridad social en general depende de la economía formal. Y si la economía formal es pequeña, pues el ahorro es pequeño. Entonces, todas las reformas que queramos hacer se van a quedar con poca plata para repartir. Y claro, y tú lo planteaste también, María Emilia, porque tú dijiste las empresas, hay muchas empresas, de hecho se calcula, fíjate que hay un estudio de la Defensoría del Contribuyente que reveló que el 58% de las empresas no había iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos, pero ¿de qué empresas hablamos? Son pequeñitas, ¿no? De las Micro, pequeñas, de las micro, micro y pequeñas empresas, sí, las que empiezan, las pequeñas claro. empresas no se formalizan, Y no se punto. No, formalizan, no, ¿por no entran qué? al sistema. ¿Y por qué lo Mira, hacen? no se formalizan. Hay muchas explicaciones, ¿no? En general, lo que dicen los empresarios cuando uno conversa con ellos es que muchos consideran que no es necesario formalizarse porque igual están funcionando bien así nomás.
¿sí? Claro, El otro tema que dicen es que es muy caro formalizarse, porque cuando tú entras al sistema de impuestos internos, pues entras al proceso formal de tener que hacer boletas o facturas, de tener que pasar todos los procesos legales y eventualmente tener una contabilidad. Y ese tipo de temas que son, digamos, que te aumentan los costos en tu negocio. ¿Sí? Ahora, claro. también a eso se suma que hay mucha gente que tiene poca educación financiera para esto que yo te digo que suena fácil, no es nada de fácil. Tienes que conseguir un contador, tienes que conseguir un abogado, muchas veces que te ayude a formalizarte y a asegurar que sigues cumpliendo las obligaciones legales en tiempo. Entonces, no es una cosa que sea muy evidente, ¿sí? No una cosa que sea fácil para todo el mundo. ¿Y qué beneficios, Entonces, eso sí, pero qué beneficios para que veamos el otro lado? ¿Qué beneficios tiene, incluso para esa persona que cree que es muy caro o que estima que es muy caro? Bueno, ¿qué beneficios tiene formalizarse? mira, el primer beneficio es la mejora en las ventas, entre otras cosas. Es decir, y se ve cuando te digo que estos estudios nos muestran que los microemprendedores informales ganan en Ujú. promedio 300.000 pesos al mes, mientras Mm. que los formales ganan 1 millón de pesos. Ya de entrada te estoy diciendo, los que se Mira, formalizaron les va mejor, mira, ¿ya? qué Eso es interesante, un ¿ya? hecho, ¿sí? Ahora, cuando vemos por qué les va mejor porque tienen acceso al crédito a un costo menor, porque que es un crédito formal. Interesante. eh, Tienen credibilidad frente a los clientes y a los proveedores. Entonces, cuando tú quieres vender tus productos y ser proveedor de una empresa, pues lo primero que te preguntan es si eres un negocio formal o no, ¿sí? Entonces, si no tienes el proceso de formalización, pues no te contratan. Entonces, Claramente. sigues quedando un poco fuera de esa economía formal que es la que está generando crecimiento. ¿Y qué Entonces, crees tú que falta para que se tome conciencia de todo? O sea, más que tomar conciencia, yo diría que aquí hay un problema de información, ¿o no? De formación e información. ambas cosas. Es importantísimo que la gente oiga esto, sepa de esto, se facilite el acceso, porque obviamente, como te digo, no es fácil para todo el mundo, entonces pues hay que facilitar la educación financiera que nos permite hacer eso. Ahora, habiendo dicho eso, que es indispensable hacerlo, lo que es más interesante es ver cómo hacemos para que la formalización sea más factible. Es decir, sea algo que sea, no solamente que sea una obligación, sino una obligación que tiene sentido comercial para las personas. ¿Y ¿No? cómo lo ¿Cómo hacemos? hacemos para que eso tenga negocio, sea ¿Y cómo negocio? lo Bueno, pues hacemos? mira, aquí descubrí una investigación súper interesante que hizo la misma OIT, que ha estudiado todo sobre la informalidad. Ya. El que es hoy secretario general de la CEPAL, el doctor Salazar, en el 2018 publicó un estudio donde él estudió 11 casos de economías latinoamericanas donde se aumentó la formalización del empleo. En América Latina, no estamos hablando de Noruega, ¿cierto? Estamos hablando de Claro. América Latina, las mismas economías complicadas que somos nosotros. En 11 ocasiones aumentó la formalización. Entonces él se puso a estudiar, pues, ¿qué pasó acá? Entonces, Claro. claro, se facilitó el acceso, se redujeron los impuestos para los más pequeños, en fin, se hicieron las cosas básicas que a todos se nos han ocurrido, pero la variable crucial que fue común en estas 11 ocasiones es Ya. que la formalización aumentó cuando teníamos periodos de alto crecimiento económico. Es Entiendo. decir, si la economía está creciendo, aunque obviamente no es esa idea de que simplemente por la divina providencia la informalidad se soluciona. No, obviamente hay que hacer bastantes cosas, ¿sí? Claro. Pero es muchísimo más fácil crear empleos de calidad cuando la economía está creciendo 4 o 5% al año y ahí empiezas a reducir la pobreza. Porque el crecimiento de la economía permite tener más ingresos fiscales y eso es lo que permite financiar las políticas sociales que permiten reducir la informalidad. Entonces, aquí la gracia es que nos enfoquemos en la solución y no solamente en el problema, ¿sí? No solamente en el problema de la informalidad y la pobreza y todo, que es horrible, pero eso ya, digamos, lo tenemos conocido. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y ese qué hacemos que nos muestra la propia OIT, que es muy interesante, es acompañemos el crecimiento económico, porque con el crecimiento económico se puede
reducir la informalidad y crear muchísimos más empleos formales que son la base de la seguridad social de un país. Completamente. María Emilia, aprovechando que tú formas parte del grupo, o sea, de G100, quiero decir, me gustaría saber qué está haciendo precisamente G100 para ayudar a bajar la informalidad laboral. Mira, nosotros tenemos un sistema interesantísimo de campeonatos donde vamos comuna por comuna. El año pasado impactamos 47 comunas en todo Chile. Invitamos a todos los emprendedores y las personas que se autodefinen como emprendedores a participar de un campeonato donde identificamos los 30 emprendedores más interesados en crecer su negocio con más entusiasmo, con más capacidad, y a ellos los acompañamos en sus negocios y hacemos un campeonato donde 3 de ellos compiten como en un Shark Tank para recibir una serie de premios financieros. Lo que Maravilloso. hacemos ahí es acompañar a estos emprendedores eh, en técnicas de ventas, acceso a redes comerciales, a ser proveedores de grandes empresas, en un modelo que nosotros llamamos de las 4C, que es ofrecer cariño, que es reconocernos como compañeros en este trabajo de construir un ecosistema de emprendimiento, consejos, contactos y eventualmente capital. Porque lo que Buenísimo. podemos hacer nosotros desde nuestro lado como emprendedores es precisamente reforzar ese contacto humano que te hace falta cuando eres emprendedor y fortalecer el ecosistema. Y obviamente invitamos a la gente a formalizarse, porque muchos llegan sin formalizarse. Y Es que, tenemos claro, unos casos que son fascinantes. Te voy a contar, por a ver, ejemplo, cuenta. Álvaro Campos, Ya, es un emprendedor que fue egresado del Sename, que pues te imagínate, imaginar su historia de vida no es fácil. imagínate. Encontró en el emprendimiento una autoestima y una seguridad personal que no te alcanzas a imaginar. Y hoy día tiene un negocio de venta de instrumentos musicales, principalmente ukeleles y guitarras, donde está generando empleo, donde está manteniendo a su familia, obviamente, donde logró y donde se formalizó y logró multiplicar por 20 sus ventas, porque con nosotros entró a vender en unos espacios especiales que tienen las tiendas París para los emprendedores del G100. Es que lo encuentro Esto no lo notable. habría podido hacer si no se hubiera formalizado. Es que claro, eso, mira, mira qué interesante. Ahora, precisamente por la historia que estás contando de este emprendedor, ¿qué hace una persona que nos está escuchando hasta ahora que quiere acceder a algún tipo de consejo, como dices tú, de las 4C? Cariño, consejo, contacto, capital con G100. Mira, nosotros estamos, como te digo, yendo a todas las comunas de Chile, estamos haciendo trabajando con muchas alcaldías, con muchas municipalidades, y estamos haciendo unas invitaciones públicas a todas las personas de la comunidad que se definen o de la municipalidad que se definen como emprendedores. De manera que buscar esas invitaciones del G100, pero también se pueden conectar con nosotros en el G100.chile.cl ¿Ya? y conectarse con nosotros y ahí nosotros vamos a ayudarlos a enfocarse en este camino. Lo encuentro notable, me parece precioso lo que nos viniste a contar hoy día, María Emilia Correa, presidenta de G100 y además una de las fundadoras de Sistema B. Creo que es, francamente, porque normalmente nos quedamos con el diagnóstico, pero no logramos entrar a veces, digo, en soluciones o dar esperanza, ¿no? Que no todo está perdido, como dice la canción. Gracias, María Emilia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mirna, y ojalá logremos pasar mucho más ese espíritu de capacidad propia y esperanza, no solamente como una filosofía perdida, sino como la capacidad. Todos vamos a salir adelante si queremos hacerlo y lo podemos hacer juntos. Maravilloso, Chile es un gran muchísimo. país para eso, así que ojalá pasemos entre todos ese mensaje. Totalmente. Muchas gracias una vez más, María Emilia. A ti, Mirna, muchas gracias. Un abrazo.